En las sombras de la historia, entre civilizaciones perdidas, símbolos olvidados y relatos prohibidos, existen preguntas que nadie ha podido responder. ¿Quiénes fueron realmente los antiguos dioses? ¿Qué se oculta detrás de los fenómenos paranormales? ¿Y si las leyendas fueran recuerdos? Desde criaturas surgidas del mar hasta señales llegadas desde el cielo, este es un viaje hacia lo desconocido. Prepárate para cruzar la línea entre el mito y la realidad. Bienvenidos a Las Sombras del Tiempo. Hola y bienvenidos al capítulo 4 de Las Sombras del Tiempo. Hoy hablaremos de el ser que salió del mar para civilizar a la humanidad. Oannes. Era un visitante extraterrestre, un ser venido de otra dimensión, o el recuerdo distorsionado de una civilización perdida. Acompáñame a descubrir su historia. Hace miles de años, en la antigua Sumeria, surgió una de las civilizaciones más misteriosas de la historia. De pronto aparecieron ciudades, escritura, astronomía, leyes y conocimientos avanzados, pero nadie sabe exactamente de dónde provenían los sumerios. Y según antiguas leyendas mesopotámicas, ellos mismos afirmaban que su conocimiento no era completamente humano. Aquí entra en escena Oannes, un ser extraño descrito por el sacerdote babilónico Beroso. La historia cuenta que, desde las aguas del Golfo Pérsico, emergió una criatura mitad hombre y mitad pez. Tenía cuerpo de pez, pero debajo de la cabeza marina aparecía un rostro humano. Poseía piernas humanas ocultas bajo una cola y podía hablar perfectamente. Durante el día, Oannes convivía con los hombres y les enseñaba todo lo necesario para crear una civilización: escritura, matemáticas, agricultura, arquitectura, leyes y astronomía. Al caer la noche, regresaba al mar porque era un ser anfibio. Según las leyendas, antes de su llegada, los humanos vivían como salvajes, sin organización ni conocimiento. Después de Oannes, nació la civilización. Oannes no estaba solo, formaba parte de los Apkayu, conocidos como los 7 sabios, enviados por el dios Enki para traer orden y sabiduría al mundo. Con el tiempo, esta historia inspiró teorías sorprendentes. Algunos investigadores creen que Oannes pudo haber sido simplemente un símbolo religioso o sacerdotes vestidos con pieles de pez, pero otros afirman que la descripción es demasiado extraña para ser un simple mito. ¿Era un visitante extraterrestre? ¿Un ser venido de otra dimensión? ¿O el recuerdo distorsionado de una civilización perdida? La figura de Oannes también ha sido relacionada con antiguos dioses marinos, hombres pez, sirenas y leyendas sobre maestros que llegaron desde el océano para enseñar a la humanidad. Lo más inquietante es que Oannes no llegó para conquistar ni para ser adorado, llegó para enseñar, y quizás por eso, miles de años después, sigue siendo una de las figuras más enigmáticas de toda la historia antigua. Anatomía, disfraz tecnológico o evolución biológica. Las antiguas tablillas describen a Oannes como un ser mitad hombre, mitad pez, cubierto por una extraña apariencia marina. Pero, ¿y si no era una criatura? ¿Y si aquello que los antiguos interpretaron como piel, escamas y aletas era en realidad un traje? Un traje anfibio, una tecnología imposible para una civilización que apenas comenzaba a comprender el mundo. Imagínalo por un instante. Un visitante emergiendo desde el océano protegido por una armadura diseñada para soportar presión extrema, respirar bajo el agua y sobrevivir en un entorno diferente al nuestro. Para los hombres de aquella época, aquello no habría parecido tecnología, habría parecido divinidad. Tal vez Oannes no era un dios marino, tal vez era un explorador, un sobreviviente o el emisario de una civilización oculta bajo las profundidades del planeta. Y si ese traje existió, la verdadera pregunta no es quién era Oannes. La verdadera pregunta es ¿de dónde vino realmente? La descripción de Oannes, una cabeza dentro de otra, refuerza la teoría de que podría tratarse de una escafandra o casco, y este a su vez llevaría un traje anfibio de soporte vital,
diseñado para operar en agua y atmósfera terrestre, con sus funciones principales como el soporte vital en agua y tierra, la protección térmica y física, comunicación avanzada, visión adaptada a diferentes entornos, flotabilidad y propulsión controlada. Un casco hermético con sistema de soporte vital, con cámara de oxígeno, filtros de aire y purificación, visores de amplio espectro, comunicación interna y un sellado hermético. Y un sistema de respiración adaptable. En el modo acuático toma oxígeno disuelto en agua y en el modo atmosférico toma y filtra aire del ambiente. Los materiales del que estaría hecho este supuesto traje sería de escamas sintéticas flexibles y resistentes con una aleación ligera anticorrosiva, componentes sellados herméticamente, aislamiento térmico interno. Aquí una imagen con la descripción de lo que podría ser este traje modernista de este ser. ¿Fue entonces Oannes un ser venido de otro planeta con anatomía diferente? ¿O un ser avanzado venido del futuro con tecnología que no conocían en ese entonces? ¿O es un ser que viene de una civilización que vive bajo el mar, mucho más adelantada que nosotros, refugiándose ahí de los problemas que se pueden encontrar en la superficie? Estas son solo algunas teorías acerca de este personaje, Oannes. ¿Y ustedes qué creen que pudo haber sido? Sumeria. Hace más de 6.000 años, en las tierras bañadas por los ríos Tigris y Éufrates, surgió una civilización que desafía todo lo que creemos saber sobre el origen de la humanidad: Sumeria, considerada por muchos como la primera gran civilización de la Tierra. Pero existe un misterio que continúa desconcertando a historiadores, arqueólogos y estudiosos hasta el día de hoy. Nadie sabe con certeza de dónde vinieron realmente los sumerios. Su lengua era completamente extraña. No se parecía a ninguna lengua indoeuropea, semítica o conocida en el mundo antiguo. Era un idioma aislado, casi como si hubiera aparecido de la nada. Y lo más inquietante es que gran parte de su conocimiento sobrevivió gracias a un pueblo posterior, los acadios, liderados por Sargón de Akkad, quienes recopilaron enormes diccionarios sumerio-acadios para preservar aquella lengua misteriosa. Después vendrían Babilonia, Asiria y Persia, civilizaciones que heredaron el conocimiento sumerio y ayudaron a moldear las bases de nuestra propia cultura. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Algunos antiguos relatos describen el origen de la civilización sumeria como algo no completamente humano. Leyendas transmitidas durante milenios hablan de seres conocidos como los Apkayu, entidades sabias surgidas de las aguas del Golfo Pérsico, cerca de la antigua ciudad de Eridu. Seres que enseñaron a la humanidad escritura, astronomía, matemática y leyes. Mito, símbolo o el recuerdo distorsionado de un encuentro imposible. Las referencias más antiguas sobre estos seres fueron recopilados por Beroso, sacerdote de Babilonia, durante la época de Alejandro Magno. Según se cree, Beroso tuvo acceso a tablillas cuneiformes muchísimo más antiguas que él, documentos perdidos que hablaban de un tiempo remoto, anterior incluso a la historia conocida. Y cuando uno lee estas narraciones en su forma original, el impacto es inmediato, porque no parecen simples leyendas, parecen el eco de algo que la humanidad jamás logró comprender del todo. Textos antiguos. En Babilonia había en aquellos tiempos gran variedad de personas de distintas naciones que habitaban Caldea y vivían sin orden ni concierto, como las bestias del campo. En el primer año hizo su aparición de la parte del Golfo Pérsico que bordea a Babilonia un animal dotado de razón que se llamaba Oannes. Todo el cuerpo de animal era como el de un pez, y tenía debajo de una cabeza de pez otra cabeza, y también pies abajo, como los de hombre, subunidos a la cola de pez. Su voz y también su lenguaje era articulado y humano. Su representación se conserva incluso hoy en sellos cilíndricos asirios del siglo IX
antes de Jesucristo, que se encuentran en el departamento de Asia Antigua del Museo de Berlín. Este ser durante el día solía conversar con los hombres, pero no tomaba ningún alimento en ese tiempo y les enseñaba letras y ciencias y toda clase de artes. Les enseñó a construir casas, fundar templos, a recopilar leyes y les explicó los principios de la geometría. Les enseñó a distinguir las semillas de la tierra y a recoger frutos. En poco tiempo les instruyó en todo cuanto pudiera tender a suavizar los modales y humanizar al hombre. Desde aquel entonces, tan universales fueron sus enseñanzas que nada se añadió para mejorarlas. Cuando se ponía el sol, este ser tenía la costumbre de sumergirse de nuevo en el mar y permanecer toda la noche en su profundidad, pues era anfibio. Algunos detalles adicionales. Los fragmentos precedentes de escritores de la antigüedad dan cuenta de una secuencia notable de acontecimientos. La civilización sumeria se describe por los propios descendientes de los sumerios como de origen no humano. Aparece una sucesión de criaturas extrañas en el curso de varias generaciones. Su único propósito aparente es enseñar a la humanidad. Cada uno sabe de la misión y logros de sus predecesores. Cuando una gran inundación pone en peligro la supervivencia del saber recién dado a conocer a los hombres, se toman medidas para preservarlo. Es por esto que se explica formalmente el acceso deberoso a los archivos antediluvianos. Es notable la espontaneidad de esta narración del contacto con seres superiores. Oannes y los otros Apcayu se describen variadamente como animales dotados de razón, como seres, como semidemonios y como personajes, nunca como dioses. La descripción de Alejandro Polistor de la transición repentina del caos a la civilización tras la aparición de Oannes está de acuerdo con las impresiones de muchos arqueólogos, aunque de ningún modo con la de todos. Con la leyenda de Oannes podemos encontrar también conexión con otros mitos y leyendas, como la de Dagón. Dagón fue una antigua divinidad adorada en regiones de Mesopotamia y Canaán, especialmente por los filisteos. Su figura ha quedado envuelta en misterio porque con el paso de los siglos su imagen se mezcló entre historia, religión y leyenda. En los textos antiguos aparece como un dios relacionado con la fertilidad, las cosechas y la abundancia. Algunos investigadores creen que su nombre podría derivar de palabras vinculadas al grano o a la agricultura. Sin embargo, la tradición popular terminó asociándolo con el mar y con una apariencia híbrida entre hombre y pez, convirtiéndolo en una especie de dios oceánico surgido de las profundidades. En la Biblia, Dagón es mencionado como la principal deidad de los filisteos. Uno de los relatos más famosos ocurre cuando los filisteos capturan el Arca de la Alianza y la colocan dentro del templo de Dagón. Según el relato, la estatua del dios apareció caída y destruida frente al arca, como si una fuerza invisible hubiera derrotado a la antigua deidad. Con el tiempo, Dagón dejó de ser solo un dios antiguo y pasó a formar parte del imaginario oscuro y paranormal. El escritor H.P. Lovecraft lo transformó en una criatura abismal, vinculada a horrores marinos y civilizaciones ocultas bajo el océano. Desde entonces, Dagón aparece frecuentemente en historias de terror, ocultismo y teorías sobre entidades ancestrales que habrían existido antes de la humanidad. Entre ruinas, templos destruidos y leyendas nacidas junto al mar, Dagón permanece como una figura inquietante, un dios olvidado que parece observar desde las profundidades oscuras del tiempo y quizás también del océano. También se le relaciona con el mito de las sirenas y los tritones. Oannes es considerado uno de los ancestros mitológicos más antiguos de la figura del tritón, una criatura mitad humana y mitad marina presente en numerosas leyendas antiguas. Es la versión masculina de la sirena. Otra figura con la que se le puede relacionar es con los Nomo. Estas son entidades sagradas de la tradición de la tribu Dogon en África Occidental, especialmente en la región de Mali. Según sus leyendas, los Nomo eran seres anfibios o mitad humanos y mitad acuáticos que descendieron del cielo para traer conocimiento, orden y sabiduría a la humanidad. Los relatos dogones cuentan que estos seres estaban vinculados al agua, la creación y los secretos del universo. También se les asocia con conocimientos astronómicos sorprendentes, especialmente relacionados con la estrella de Sirio,
lo que ha alimentado teorías y misterios sobre posibles contactos ancestrales con seres venidos del cosmos. Con el paso del tiempo, los gnomos se convirtieron en una de las leyendas más fascinantes de África, mezclando espiritualidad, mitología y enigmas sobre civilizaciones antiguas y conocimientos perdidos. Oanes versus sirenas, el origen del mito marí. Esta es la diferencia más marcada. Mientras que las sirenas suelen ser figuras de peligro o deseo, Oanes es una figura de orden y progreso. Oanes, el civilizador. Su misión era puramente educativa. Salía del agua para enseñar leyes, agricultura y ciencia. No buscaba atraer a los hombres para destruirlos, sino para elevarlos. Es un héroe cultural. Las sirenas, las guardianas depredadoras, en la mitología griega original eran aves, y luego, en la tradición marina, peces. Su función era atraer a los navegantes hacia su perdición. Representan los peligros desconocidos del océano y la pérdida del juicio. Si analizamos las inscripciones antiguas, la estética de cada uno cuenta una historia distinta. En Oanes, la cabeza humana debajo de una de pez. En las sirenas, cabeza y torso humano natural. Extremidades. En Oanes, pies de hombre que salen de la cola. En sirenas, cola de pez que sustituye las piernas. La voz de Oanes tenía un lenguaje articulado y de enseñanza. Las sirenas tienen un canto hipnótico o sonidos melódicos. El hábitat de Oanes es el abismo, Apsu, el lugar de sabiduría. Y de las sirenas, arrecifes, islas o profundidades vírgenes. La descripción de Oanes, una cabeza dentro de otra, refuerza la teoría de que podría tratarse de una escafandra o casco, como ya lo hemos visto anteriormente, mientras que la sirena se interpreta más como una especie criptozoológica o una evolución adaptativa al medio acuático. Para Oanes, el agua es el Apsu, el océano primordial de agua dulce donde reside el conocimiento divino. Él trae la luz de las profundidades hacia la tierra seca, mientras que para las sirenas, el agua es el caos. Es el territorio donde el humano no pertenece y donde la naturaleza reclama su dominio sobre la tecnología y la navegación del hombre. Los Apcayu, los 7 sabios que trajeron la civilización a Mesopotamia. ¿Quiénes eran los Apcayu? Eran 7 seres creados por el dios Enki, dios de la sabiduría y el agua dulce, en el Apsu, el océano subterráneo. Fueron enviados a la tierra para enseñar a los humanos que vivían en un estado salvaje, las artes de la civilización, leyes, agricultura, arquitectura y escritura. Se les suele representar como seres híbridos, mitad hombre, mitad pez o con alas de ave. ¿Estos seres eran realmente de diferentes especies, de otra dimensión o de otros planetas? ¿Y las sirenas eran quizás las centinelas que protegían el territorio de seres más avanzados como Oanes? Estos seres quizás viven en las profundidades del mar que aún no podemos investigar. Según las listas reales sumerias, cada sabio servía a un rey antes del gran diluvio. Uana u Oanes, el más famoso, se dice que trajo las leyes y la escritura. Uaneduga, asociado con el entendimiento y la sabiduría. Emeduga, vinculado a la adivinación y el destino. Enmegalamma, relacionado con el conocimiento de la arquitectura. Enmebuluga, quien enseñó sobre la agricultura y el cultivo. Enlilda, maestro de la magia y los rituales. Utuapsu, quien según el mito ascendió al cielo. Actuaron como sacerdotes y consejeros de los reyes primigenios. Tras el gran diluvio, los sabios pasaron a ser considerados humanos, llamados Humanu, en lugar de semidioses. En épocas posteriores, como la Asiria, se usaban figurillas de los Apcayu enterradas bajo las casas para protegerlas de los espíritus malignos. Suelen aparecer portando un bandudu, balde o cubo, y un mulilu, cono de pino, que simbolizan la purificación y la transmisión de conocimiento. Algunos estudiosos ven paralelos entre los Apcayu y otros 7 sabios de culturas distintas, como los rishis de la India o incluso los Nefilim bíblicos. Como hemos podido ver en este capítulo, Oanes es el puente perfecto entre la mitología clásica y la criptozoología.
y se le puede estudiar desde tres aspectos. El histórico, atribuyéndole a él el origen de la civilización en Mesopotamia. El paranormal, preguntándonos si eran los Apkayu entidades de otra dimensión o planeta. Y el folclórico, haciéndonos pensar si todavía existen estos hombres pez en las profundidades de los océanos. Y así terminamos este capítulo sobre Oannes, el dios mitad hombre, mitad pez. Espero que les haya parecido muy interesante y bueno, estén atentos, suscríbanse, denle a la campanita para saber de los programas de estreno. Y bueno, en este canal van a encontrar varios temas, así que espero que les guste y gracias por ver el video. Soy Ricardo Marquina y esto es Las Sombras del Tiempo. Chau. Somos una raza creada por seres más avanzados que nosotros. No pertenecemos a este planeta. Hay muchos seres dimensionales que pueden hacerse visibles en nuestro plano. Sí se recuperaron naves no identificadas y a sus tripulantes. Dios no existe como nos lo han hecho creer. No hay un pecado original o un infierno, son inventos de la religión. La Biblia fue escrita por humanos y con muchos años de diferencia entre sí. La Ouija es una farsa de nuestra mente basada en el efecto ideomotor. Las pirámides ya estaban cuando nació la cultura egipcia. La ciencia sí da respuestas. Nuestro cerebro no tiene límites, por eso nos limitan y nos atontan. Se hicieron muchos experimentos en pos de la ciencia, muchos de ellos inhumanos. En algún momento la Tierra fue un lugar de paso para muchas razas de otros mundos, entre dimensiones y planetas, y eso quedó plasmado en las culturas antiguas. Era como una película de Star Wars. Hay muchos seres llamados elementales que son muy parecidos a seres desconocidos, vistos y grabados en algunos casos. La religión católica la creó un romano para expandir sus territorios, el emperador Constantino con el edicto de Milán. El amor es un proceso neurológico que dura aproximadamente 2 años según la ciencia. Según la historia, la luna ha sido explorada más que el fondo del océano. El 98% de exorcismos son un trastorno disociativo que antes recibía el nombre de histeria, trastorno de trance, trastorno de personalidad múltiple y es también conocida como demonopatía o demonomanía. Y nunca le pasó a un creyente. Pero el otro 2%, gigantes, sirenas, duendes, fantasmas, ovnis, abducción. Soy Ricardo Marquina y te llevaré por el camino de estas historias